Tampoco, estoy de fútbol. Tampoco, ¿verdad? Tampoco. ¿Se ve oscuro todavía uno? Ahí se lo ve un poco mejor, hermano. ¿Sí me escucha, mi pastor? Vamos, estamos en vivo. En la cámara también de... Dale bendiga, amado hermano, en esta hermosa noche que tenemos aquí, que el Padre Celestial nos ha regalado. Estamos aquí en vivo desde la ciudad de Wilmington, del estado de Connecticut, en Estados Unidos. Este es su programa, Descubriendo la Verdad en Cristo, con un tema que tenemos esta noche bien importante, que sé que mucha gente van a escuchar este tema y lo van a hablar porque es un tema que nos llama de la atención y es lo que nos está sucediendo hoy en día con nosotros los cristianos. Así que tenemos aquí también en vivo a nuestro pastor Clever Arroyave, tenemos al pastor Alejandro Andrade y nuestro hermano desde Chile, a Pedro Miralau, y un invitado especial también de Ecuador, el pastor Mauro Yamayuca Hierba. Así que vamos a pasar directamente desde los estudios de Radio Inspiración Divina a directamente con nuestro pastor Alejandro Andrade, allá en Guayaquil, Ecuador. Bien, buenas noches, mis amados hermanos en el Señor, mis amados pastores, siervos y todos los que me están sintonizando desde esta hora, así como también saludar a toda esa radioaudiencia de Cristo que en diferentes partes del mundo nos están sintonizando en esta noche. Bien, presentar, como es ya una costumbre de nosotros, a nuestro pastor invitado, pastor Mauro Yamuca. Pastor, para que envíe un saludo. Que Dios bendiga en esta preciosa noche para todos y cada uno de los siervos que nos están escuchando. Es una gran bendición justamente estar compartiendo con hombres de Dios, hombres probos, que prácticamente estamos haciendo la labor que el Señor nos ha encomendado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y prácticamente estamos aquí en este tiempo en el que vamos a compartir lo que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Gracias, mi pastor. Está también con nosotros el pastor Clever Arroyave. Clever. Un cordial saludo a todos los hermanos acá desde el Cantón Durán, de Ecuador. A todos mis hermanos allá que nos ven por todas las emisoras allá en Estados Unidos, en Chile, en Cotopaxi. Un cordial saludo a nuestro hermano José, también no puede estar aquí. Y en especial a todas las personas que nos siguen día a día, los fines de semana en este programa radial, esperando que sea de bendición para todos y para cada una de las vidas de las personas que nos escuchan. Gracias, pastor. También está con nosotros nuestro siervo, un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros, Pedro Marilao, desde la hermana República de Chile. Siervo. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Muchas gracias por esta invitación, pastor Alejandro. La verdad que vamos a tratar de reemplazar a nuestro buen amigo y pastor José Giler. Es bastante difícil, pero le vamos a hacer empeño. Muchas gracias. Bendiciones. Amén, amén. Gracias, mi pastor. Y también, que usted ya lo conoce, pastor Rafael Román, desde allá de los Estados Unidos. Pastor. Dios le bendiga a nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook, desde aquí de la ciudad de Wilmington, de Estados Unidos, de Estado de Connecticut. Estamos gozosos, estamos bendecidos con este programa. Lamentablemente no tenemos con nosotros al papá de los pollitos, pero nos está escuchando porque tuvo que salir con los pollitos a pasear. Así que yo hoy puedo hablar de él porque él no tiene cómo contestarme. Así que bendiciones a toda esa gente que nos está escuchando también por Radio Inspiración Divina, por Cristo es Poder y por la adoradora de Jesús. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios por todo eso, mis queridos hermanos. Enviar también aquí desde Guayaquil, Ecuador, un saludo a mi pastor José Giler, en cualquier lugar del país donde se encuentre. Saludos, pastor José, lo extrañamos. Esperemos que esté con nosotros la próxima semana. Bien, antes de empezar, mis queridos hermanos, les voy a pedir a mi pastor Clever que nos ayude en oración. Bueno, vamos a poner este programa en las manos del Señor, todos los ministros que estamos aquí, para que sea Dios usándonos a cada uno
conforme, amén. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo en esta noche. Ponemos, Señor, este programa en tus manos y te pedimos que tu palabra sea de bendición para todos los que nos ven y nos escuchan, que sean totalmente edificados cada uno de todas las personas que siguen día a día, cada sábado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre mío, y te pedimos perdón por cualquier cosa que hayamos cometido nosotros, Señor. Queremos reflejar a Jesús en esta noche y a través de tu palabra, por medio del Espíritu Santo, que seamos de bendición para todas las personas a nivel del mundo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Pastor Clever. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar aquí la programación del día de hoy en el programa Descubriendo la Verdad en Cristo, que se transmite todos los sábados, 9 horas, hora de Ecuador, 10 de la noche allá en los Estados Unidos. El tema de hoy: ¿por qué Dios permite el sufrimiento a los cristianos? Un tema, mis queridos hermanos, muy importante, y espero que en esta noche nos sirva para cada uno de los hermanos de la fe, nos sirva de bendición, nos sirva de edificación y para acercarnos más al Señor Jesús a través de su palabra. Para ello le voy a pedir a mi querido siervo Pedro que nos lea, por favor, la cita bíblica de esta noche, que la encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Amén. Damos lectura en el glorioso nombre del 12 de al 15, siervo. Amén. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, por el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Amén, siervo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, haciendo una pequeña introducción, yo podría decir, empezando, que la humanidad entera, los que no conocen de Dios, ¿verdad?, ni mucho menos conocen de la palabra, diría que estos versículos, ¿verdad?, según el tema, dirían ellos que no conocen de la palabra de Dios, ni mucho menos de Dios, dirían: bueno, ¿y por qué será Dios que, siendo bueno, permite los sufrimientos de los cristianos? Y esto, sin duda alguna, se han hecho esta pregunta las personas que no conocen del Señor, ¿verdad? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué el Señor en un determinado momento, nuestro Padre Eterno, no elimina la maldad, no elimina los sufrimientos, no elimina al mismo demonio? Muchas veces, vuelvo y repito, las personas han hecho esta pregunta sin conocer la respuesta. El hombre no entiende ni entenderá el nivel superior de pensamiento que tiene nuestro Padre Eterno. Pues tenemos nosotros, el ser humano, una mente finita, una mente limitada, mis queridos hermanos, para entender los pensamientos que son muy grandes en el Señor. Muy bien dice el libro de Isaías, capítulo 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis queridos hermanos, ni nuestros caminos no son los caminos del Señor. Entonces, en esta noche, mis queridos hermanos, le pregunto aquí a mi invitado, Pastor Yamuca, ¿por qué los cristianos sufren? Pastor, está en el uso de la palabra. Pastor Mauro. Encienda el micrófono, Pastor Mauro, para poderlo escuchar. Justamente este es un tema bastante interesante, ¿no? Vemos en realidad que a través de esta programación, que es de gran bendición, descubriendo la verdad en Cristo, y que cada semana están ustedes llevando adelante, y veo que la bendición prácticamente se está compartiendo en muchos lugares. Amén. ¿Y por qué Dios, este tema tan importante, por qué Dios permite que los cristianos padezcan, sufran? Es prácticamente es el reflejo de Cristo, porque Él, para poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, el propósito de su Padre, como Él fue enviado,
prácticamente tuvo que padecer, él tuvo que sufrir, él tuvo que ser perseguido. Y ya sabemos que nosotros a través de la palabra, él fue vituperiado y murió en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, para poder llegar con la verdad a todo el mundo, a todas partes, nosotros podemos entender que la humanidad no resiste a la palabra, la humanidad justamente está a la defensiva, y cuando la palabra se está llevando, por esa razón, muchos hombres de Dios fueron llamados para que esta palabra empiece a correr. Vemos el caso prácticamente de Pedro. Pedro, un hombre que prácticamente, a pesar de su carácter, que era un hombre con templanza, pero sin embargo, cuando él estaba pregonando la palabra del Señor, cuando llevaba, sencillamente muchos lo rechazaron, muchos lo vituperiaron, y prácticamente él también fue crucificado, ¿no? Vemos en realidad que prácticamente que no es que el propósito de Dios es que los cristianos suframos de esta manera, sino que sencillamente nosotros somos pasados por un área de fuego, en la cual Dios estará puliéndonos a cada uno de nosotros en cuanto a nuestro carácter, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, ¿no? Para poder llegar a la estatura de Cristo Jesús. ¿Bien? Amén, pastor. Gracias por esa reflexión. Bien, la misma pregunta, pastor Rafael. ¿Por qué los cristianos sufren? Esto es algo que, pues, desde el principio Jesucristo le había dicho a los discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33. Digo, detalló algo bien importante que quizá pues mucha gente no lo han podido recibir todavía como debe ser. Cuando le digo, estas cosas yo he hablado para que tengan en mí paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y tenemos que entender que si Jesucristo pasó por unos problemas de sufrimiento, pasó por un cautiverio de dolor, aquí somos nosotros para no pasar por lo mismo. La salvación es una bendición que Dios nos dio, pero cuesta. Nos cuesta mucho para poder llegar a través de ella, porque el enemigo se va a levantar para tratar de destruir, matar y robar lo que Jesucristo nos regaló. Lo hizo al principio cuando se disfrazó de la serpiente y le logró robar el trono al hombre cuando Dios lo puso en el Edén. Y estas son cosas pues que tenemos que estar siempre pendientes. El ser humano no está, diríamos, exento de nada, de ninguna tentación, de ninguna enfermedad que nos venga todos del maligno. Estamos todos en el camino de recibir lo que venga, pero aquellos que sobreviven son los que se han atado a la palabra de Dios, a los que se han enamorado totalmente de Jesucristo y por Jesucristo resisten todas estas cosas para ser salvos. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros estamos aquí para sufrir, para recibir enfermedades, para ser acusados, vituperados. No van a hablar de nosotros cosas negativas, pero si nosotros no permanecemos con nuestra mentalidad, como Jesucristo dijo en Juan 16, versículo 33, confiar que yo he vencido al mundo. No hay que preocuparnos mucho de las cosas. Podemos también ir a Job, que fue donde comenzó prácticamente el cautiverio al hombre. Y dice que en Job 1:1 que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no con todo esto que era un hombre que agradaba a Dios de todo corazón. Dios lo puso en la línea de fuego cuando se lo entregó a Satanás, a ver si Satanás podía convencer a Job para que se inclinara hacia el mal, porque ya Dios conocía el corazón de ese hombre. Lo acusaron de que tuvo que haber pecado, le dijeron muchas cosas que él no había hecho. Y la pregunta que hacíamos, porque para ese tiempo, cuando a alguien le pasaba esas cosas que le pasó a Job, fue porque cayó en pecado. Pero ahí hubo como un cambio totalmente, donde Dios mostró a Satanás que todo aquel
que le es fiel a Dios, aunque pase por lo que pase, su corazón se mantiene intacto porque tiene a Dios. Y esto fue lo que Jesucristo nos quiso proyectar a nosotros cuando nos dijo, mire, nos van a perseguir, nos van a acusar, nos van a correr, nos van a querer matar por causa de mi nombre. Pero no se preocupen, porque ustedes van a tener recompensa. Y por eso es que la salvación cuesta. Y la salvación no todo el mundo puede pelear por ella, porque hay muchas personas que se creen que porque llegaron a los pies del maestro van a lograr tener una prosperidad inmensa, tanto en salud, en dinero y en muchas cosas, que es negativo. En cuanto tú pisas el camino, el terreno y aceptas la salvación a través de Jesucristo y aceptas a Jesucristo como tu único salvador, ahí comienza la guerra tuya contra el enemigo. Ahí comienza los demonios a buscarte, a estudiarte para poder tumbarte y para después acusarte donde Dios que tú fallaste. Porque todavía tiene la espinilla de que no pudieron hacer nada con Job y lo quieren hacer con nosotros ahora. Así que esto es parte de la bendición que nos toca por el camino cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén, pastor, amén. Muchas gracias. Siervo Pedro. Amén, amén. ¿No gracias. podría compartir, siervo? Gracias por esta invitación. Yo quisiera, amados pastores, hablar acerca de lo que dice Hechos capítulo 14, cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, es apiedrado en Listra. El apóstol dice en el verso 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice que volvieron a Listra, a Ícono y Antioquía, y confirmaron el ánimo a los discípulos y les exhortaron que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Realmente, mis queridos pastores, el evangelio hoy en día, yo recuerdo haber escuchado una vez a una predicadora decía que si le caía una enfermedad a alguien es porque le había caído un castigo, porque estaba en pecado prácticamente. Y realmente, como dijo el Señor, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Quién dijo que nosotros, siendo cristianos, no íbamos a sufrir? ¿Quién dijo eso? Realmente, hermanos, nosotros como creyentes no estamos exentos a tener problemas, dificultades, y como dice la Escritura, que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, porque el Evangelio del Señor no es fácil. El Señor dijo que el Evangelio era de valientes, entonces cada uno de nosotros está sufriendo tribulaciones, desesperanza muchas veces. A veces, como decía el pastor Román, cuando cae una enfermedad en una familia cristiana. Yo he conocido a muchos ministros que les ha caído una enfermedad. Incluso en nosotros, en nuestra familia, cuando mi segunda hija iba muy bien y de repente aparece el autismo en ella, nosotros nos aferramos al Señor, pero hay muchos que prácticamente están predicando que un cristiano no debe sufrir, cuando realmente es todo lo contrario. Un cristiano está siendo atacado por el mundo, está siendo afligido por Satanás, está siendo perseguido inclusive en nuestras propias iglesias, hermanos amados. Entonces, hay tribulaciones para entrar al reino de Dios. Si el Señor dijo que el que permanece fiel, este será salvo. O sea, hay una lucha constante, hay un sufrimiento. ¿Cuántas veces no hemos llorado por alguna enfermedad o hemos llorado por algún problema? Yo soy honesto, yo me encierro donde hago mis oraciones y muchas veces estoy quebrado, llorando y rogándole al Señor que nos dé fuerza, porque no es fácil, este camino es de valiente. Hay muchos que ya han retrocedido porque han encontrado que el Evangelio no es fácil, que es duro, pero realmente esto es para valientes. Vemos el pastor Román tomó el caso de Job. Él era un hombre prudente, era un hombre recto, sin embargo, le llegó la tremenda tribulación, la tremenda prueba, hermanos amados, por ser fiel.
solamente por ser fiel. Si realmente Satanás no está buscando a aquellos que tienen las ropas sucias, aquellos que están viviendo en pecado, a eso no los molesta. Sin embargo, aquellos que buscan la santidad, aquellos que están buscando perseverar en la palabra del Señor como corresponde, la lucha es grande. Y el día en que usted y yo aceptamos a Jesucristo, el infierno nos declaró la guerra. Entonces, nunca va a ser fácil este camino verdadero. Por eso que es un camino que son pocos los que entran, son pocos los que van a soportar, digamos, todas las luchas que van a través de los años en este glorioso evangelio. Pero el Señor fue claro: el que persevera hasta el fin, el que persevera, que sea el que soporta, el que aguanta, el que siga adelante, este será salvo. Que el Señor les bendiga. Gracias, siervo Pedro, por su palabra. Bien, nos queda Pastor Clever Arroyave. Bueno, mis amados hermanos, es importante saber este tema que es tan impresionante, los padecimientos de un creyente, lo que dice mi pastor es verdad. Pero que hay un pasaje en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, voy a leer el 36, 2 versículos exactamente. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es muy importante saber que conflicto lo vamos a tener todos los creyentes. Acuérdense que Satanás, o Satán, como usted le quiere decir, o Lucero, él siempre va a ir tras un hombre y una mujer que busca lo espiritual, la parte del reino. Él va a tumbar al que busca la parte sobrenatural de Dios para servir a Dios en el área en la cual Dios lo llame a él. Pero a mí me impresiona bastante la vida de Saulo de Tarso, que después fue cambiado a Pablo, sobre lo que habló mi hermano. Es algo importante que él habla en el capítulo 8 del libro Romano, capítulo 18, y dice: pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser y comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Es muy importante que para uno entrar al reino de los cielos, uno tiene que ser zarandeado como el trigo. Acuérdense que los mártires del Señor y los amados del Señor, aún Pedro, cuando Jesús le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo estoy orando. ¿Quién no entra en esta verdad? Todo creyente, Satán va a querer zarandearlo, y como habló el pastor Román sobre Job, acuérdense que el enemigo, cuando ve a un ministro, una mujer de Dios que en realidad camina sobrenaturalmente o busca las cosas espirituales, él sube a pedirlo arriba, porque a Job no lo tocó sin permiso de Dios, pero Dios permitió porque vio la fidelidad de este hombre, que aún a pesar de la desobediencia de sus hijos, él oraba, hacía sacrificios por cada uno de ellos por si acaso hayan pecado contra Dios. Sin embargo, Dios permitió porque sabía cómo era el corazón de Job, a pesar de toda la falencia. Pero imagínese usted sobre la vida del apóstol Pablo, hermano. Este hombre pasó la línea de fuego a tal punto que recibió horrendas golpizas, horrendas palizas, lo tiraron a una quebrada, pensaron que ella estaba muerto. Sin embargo, este hombre se sacudió el polvo y siguió anunciando el evangelio. Pero por ahí ya medio alguien le da una gripe, le duele la pierna, ya no quiere anunciar. O sea, esto en realidad es de valiente, ¿sí? Es de valiente llevar esta cruz de la justicia del Señor, de hablar y anunciar el evangelio. Por eso Pablo en este mismo capítulo 8 dice en el versículo 35, ¿qué nos separará del amor de Jesucristo? Tribulación, angustia, persecución, hambruna, desnudez, peligro o espada. Mire usted, o sea, el evangelio en realidad, hermano, es para valientes. Esto a veces me dicen, hermano, pastor, créalo que mejor estaba en el mundial que estando en el Señor, porque estando en el Señor me pasan tantas cosas. Le digo, hermano, si a Pedro lo pidieron para zarandearlo, ¿sí? A Pablo le dieron horrendas golpizas. ¿Quién es usted para no pasar la línea de fuego? Todos pasamos por esta línea de fuego. Muchos ministros de nosotros, que estamos al servicio del Señor, hemos pasado por esta línea
que Satán, como no puede con uno, va por los más débiles, que son los de la casa. Han tocado muchos a las esposas, muchos a los hijos y muchos a los parientes. ¿Sí me entiendes? Pero hay que saber pasar esta línea de fuego. Todos los creyentes vamos a sufrir penalidades, vamos a pasar tribulaciones. Pero Jesús dice, confía en mí que yo vencí el mundo. Y es justo y necesario porque, hermano, no podemos entrar sino antes de ser zarandeado y probado en todas las áreas de nuestra vida. Yo en lo personal, hermano, he pasado unas pruebas tremendas, pero de todas Dios me ha podido sacar. Y hermano, y dice, ¿quién nos separará del amor del Mesías? Dice en esta Biblia textual que yo tengo, tribulación, imagínense. Todos vamos a ser atribulados, todos vamos a pasar necesidades, todos vamos a pasar persecuciones, nos van a señalar. Acuérdense que la gente de afuera que no conocen a Dios están viendo el más mínimo error para señalarlos. ¿Sí me entiende? Pero hay que tener dominio propio para saber sobrellevar ese señalamiento. Porque el ministro que no tiene dominio propio, hermano, se le va a ir encima a esa persona cuando lo señalen por cualquier causa. Pero dice aquí, angustia. Mire, la angustia la vamos a pasar en una desesperación de una enfermedad. Aquí, como dijo mi pastor, mi hermano pastor de Chile, su hija estaba bien hasta que ya pasó le salió un diagnóstico. Y es una angustia que le da a todo ser humano porque somos seres mortales. Yo una vez le dije a alguien, hermano, yo no soy un ser angelical, no tengo la aureola que me cubre, soy un ser de la carne, que a mí sí me entra el proyectil, yo no soy super hermano. Pero sobre esta angustia o tribulación o persecución, tenemos que saber confiar en el Señor. Que acuérdense que me impresiona cuando topó el capítulo 14, mi hermano, de Hechos. Es algo impresionante la vida sobre los creyentes del Señor. Como el mismo Esteban fue apiedrado, hermano, y dijo, Señor, no le tomes en cuenta. Imagínense, a usted le tiran una piedrita, usted va a querer coger un palo y también responderle lo mismo. Y usted no busca en realidad cómo es del Señor. Usted tiene que hacer como José. Vino la mujer de Potifar a quererlo desnudar. El hombre salió corriendo, huyó del pecado. Así es que huir de los problemas sabiamente, no que se va a poner a responder. O sea, nosotros si vamos a pasar muchas tribulaciones, muchas persecuciones, muchas angustias, hambruna. ¿Quién no ha pasado escasez, hermano? Yo conozco lo que es el intestino grueso, se come el intestino delgado y el delgado al grueso. Todos vamos a pasar por eso. Y me he acordado ahorita de un amigo, un ministro que se fue a un recinto a levantar una obra. Que habían harta gente, pero pobre en unos caseríos. Sin embargo, ahí la gente la apoyaba, el almuerzo, el café y la merienda eran mango, puro mango, puro mango, puro mango. Al vez renunció. ¿Por qué? Porque solamente mango, hermano. A veces hay situaciones que nosotros tenemos que entender que Dios a veces nos pule en todas las áreas de nuestra vida para poder salir adelante. Y dice desnudez, o peligro, o espada. Mire usted, ¿quién no ha estado en peligro, hermano? Todos hemos estado en peligro. Pero de todas estas persecuciones y estas cosas o sufrimientos, Dios nos las va a ayudar y nos va a dar en lo que el creyente, ojo con esto, el verdadero creyente cristiano nacido por la palabra, por el Espíritu, va a sobrellevar toda esta cruz de la cual estamos hablando, pero sí vamos a ser probados en todas las áreas de nuestra vida hasta no dejar de existir en la tierra. Gloria a Dios. Si el Señor viene en su parucía y salimos como cuenta la nube con él y ahí recién nos enteramos que hemos estado caminando fielmente al Señor. Pues en conclusión de todo esto, mis amados hermanos y todos los que nos están escuchando, el creyente va a pasar persecuciones. El camino del Señor, el evangelio de Jesucristo, es lodoso, piedroso, espinoso, pantanoso y tenebroso. Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. Es el que habita, no es para el que cree, es el que habita. Habla de una habitación, de estar con el Señor. Morará bajo la sombra del Dios omnipotente, hermano. El creyente verdadero, genuino, nacido por la palabra y por el Espíritu, va a habitar en medio de estas tribulaciones, angustias, persecuciones, espada, desnudez, al abrigo de él,
que Él lo va a proteger y lo va a hacer que avance, no viendo, pero creyendo que Él está con él para protegerlo en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Gracias, Pastor Clever. Una sugerencia para mi panelista, por favor. Si no estamos interviniendo, apagar los micrófonos para tener un mayor y mejor audio. Bien, sin duda alguna, todo cristiano, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Tiene que sufrir un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación va día a día incrementándose, mis queridos hermanos. Y lo primero que sucede cuando nosotros venimos a los pies de Cristo son las aflicciones, sin duda alguna. Y la encontramos en nuestra propia familia, como dice la Escritura, que nuestros primeros enemigos, quien nos va a acusar, nos va a señalar, sin duda alguna, es nuestra propia familia. Entonces, allí ya nosotros estamos evidenciando que la palabra de Dios se cumple tal como está escrito, mis queridos hermanos. Pero, ¿por qué será que también Dios lo permite de esa forma? Yo les voy a dar un ejemplo tan sencillo que lo encontramos en el libro del Éxodo. Ustedes, siervos, pastores, lo saben, y todos los que me están escuchando también, los radioescuchas, hermanos en el Señor. Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, se encontraba aún en cautiverio en Egipto, ¿verdad?, cuando nuestro Padre Eterno escogió a un siervo de Dios llamado Moisés para liberarlos, los sacó del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y ellos llegaron en un determinado momento a estar frente a ellos, se encontraba el Mar Rojo, y detrás de ellos se encontraba el ejército del faraón, listos para aniquilarlos, para matarlos, mis queridos hermanos. Entonces, es allí, en ese momento de angustia, en ese momento que parece que ya no podemos hacer nada, es que todo hombre, todo ser humano debe doblar sus rodillas y clamar a Dios, mis queridos hermanos. Entonces, bajo esta historia que la encontramos en el libro del Éxodo, mis queridos hermanos, podríamos decir que se evidencia allí que las pruebas, uno de los motivos de que el Señor manda las pruebas a los cristianos es para que nosotros lo busquemos a nuestro Padre Eterno todos los días, mis queridos hermanos, todos los días, no cuando me acuerdo, no tan solo los domingos, no tan solo cuando abro la Escritura, debemos buscarlo todos los días. Pues así reza la Escritura: clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y hoy, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, nos está dando luz en cuanto a su palabra y en cuanto a este precioso tema que estamos viendo en esta noche, mis queridos hermanos. Entonces, podríamos decir, mis queridos hermanos y pastores que me escuchan, que en los tiempos de tribulación y angustia es cuando nosotros debemos buscarlo a nuestro Padre Eterno, porque Él nos está probando. No es porque Dios no lo sabe. El que no lo sabe somos nosotros, porque muchas veces nosotros creemos que estamos bien, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es clara y precisa y dice: a los que se creen estar firmes, miren que no caigan. Entonces, nuestro Padre Eterno, en su sabiduría y en amor hacia nosotros, nos pone pruebas en el camino para saber cómo está nuestro corazón, para ver si esa prueba, esa circunstancia nos va a hacer retroceder o vamos más por lo contrario, a avanzar más en el Señor. Porque de eso se trata, mis queridos hermanos, avanzar cada día en el Señor. Pastor Román, tiene aquí el uso de la palabra usted en esta parte, hasta que venga nuestro hermano Mauro. Pastor Román. Ahora me escuchará. Así es. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, Pablo le decía algo a los filipenses, decía que porque a vosotros he conocido a causa de Cristo, no solo creáis en Él, sino también que padezcamos por Él. Y nosotros tenemos que entender bien claro que esto no es un juego de niños, lo que estamos viviendo y los caminos que estamos. Esto no es un trabajo secular donde yo me paro en un altar y digo tres cosas para que la gente se animen. Esto no se trata de esto. Esto se trata de que hubo una persona santa, pura, hijo de Dios, que se trepó un madero y murió. Y los clavos que traspasaron, hubo sentimiento de dolor. Se derramó sangre en una cruz.
O sea, esto no es un juego como la gente lo está haciendo últimamente, que se trepan en el altar y predican de prosperidad y de unción y de grandeza. Y la gente, sin saber, porque no leen la palabra de Dios, no buscan dirección divina y se van detrás de esa persona. Y cuando viene a ver, es todo lo contrario. El impacto es tan grande que entonces se echan para atrás porque nunca se prepararon para afrontar con valentía el camino destinado que Dios les trazó a ellos. Y esto es lo que está, y esto da pena y esto da sentimiento de que la persona no se le enseña desde un principio lo que se le espera. Mira, yo he escuchado pastores irresponsables decirle a la persona que en los caminos de Dios va a tener prosperidad, que en los caminos de Dios no va a tener sufrimiento, que en los caminos de Dios va a sentir paz, pero sí, y gozo. Yo siento paz en medio de mi tribulación, yo siento gozo en medio de mi tribulación. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo y porque Dios me ha puesto en mi corazón a través de su Santo Espíritu que morir en este camino es ganancia, porque a mí no me interesa lo que hay aquí, porque cuando yo me muera todo se queda aquí. A mí lo que me interesa es que mi alma sea salva, que yo tenga una salvación y que yo tenga mi abogado conmigo en el momento de mi juicio. Eso es lo que a mí me interesa. Y si yo tengo que pasar un dolor, y si yo tengo que pasar por sufrimiento, como todos nosotros hemos pasado en la vida, hemos pasado hambre, hemos tenido problemas económicos, hemos pasado por enfermedades, hemos pasado por muchas cosas. Y tenemos que darle gracias a Dios porque su Espíritu está con nosotros y nos sigue guiando. El ejemplo más grande es Job. Job perdió todo, excepto a la esposa. Y la misma de la esposa era que le dijo, güey, el mejor consejo que se le puede a un marido pasando tribulación. Maldice tu Dios, muérete, ¿sabes? La familia, la carne de su carne. Eso fue el consejo que le dio. Pero Job estaba claro en su corazón que todo era temporero. Job dijo, Dios me dio, y si Dios me quiere quitar, que me lo quite. Si me lo dio él. Y Job estaba en su casilla y entendía lo que estaba pasando. Y comprendió que todo esto era temporero. Y estas son cosas que nosotros tenemos que aprender. La vida cristiana, todo es en el tiempo o en el cairo de Dios. No en el tiempo mío. Yo no le puedo decir a Dios en mi oración lo que Él tiene que hacer, lo que va a hacer conmigo. Yo no tengo que decirme a Dios en mi oración que me dé fortaleza, que me dé entendimiento, que me fuerza para seguir adelante día a día, y que todos ellos que me están viendo y que me están escuchando digan, ese es un siervo de Dios, porque ha padecido, ha sufrido, pero se mantiene todavía llevando el Evangelio de Jesucristo a la vida, porque la está viviendo y la está llevando a esta gente que necesitan. Y esas son la gente que Dios está levantando, son la gente como Job, son la gente como Jeremías. Jeremías, cada vez que iba a llevar una profecía o palabra de Dios a los reyes y al gobierno, lo que cogieron de carpiza y lo metían preso y lo humillaban. Pero con todo eso que él lloraba y sufría, él sabía que Dios estaba con él, al punto que Dios le dice a Jeremías, cuando estuvo preso en esa cisterna, clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no has visto. Al nivel que Dios llega con Jeremías, para que Jeremías vea que todo lo que hizo no fue en vano, sino que cumplió como un valiente guerrero de Dios a llevar el mensaje a través de su sufrimiento, a través de su lloriqueo, a través de su queja ante Dios. Yo lo estaba escuchando, claro. Pero después de todo esto, Jeremías no recibió una recompensa grande en su vida. Jeremías no se dio cuenta después que valió la pena pasar y sufrir todo lo que pasó. Pablo no dice que morir en Cristo es para él hay ganancia. En este mismo libro. Pablo no le dice al pueblo, mira, es que yo he estado en prisiones, mi dolor ha sido en prisiones, pero estoy aquí llevando el mensaje de Jesucristo, que es lo que me interesa. Estamos hablando de gente de que llevaban el Evangelio de Jesucristo y lo corrían, lo pedreaban, lo metían preso, lo golpeaban. Y se ponían a cantar corriente y salmo y alabanza a Dios en medio de su tribulación, con gozo y con alegría, porque estaban llenos de paz, porque entendían la muerte de aquel hombre que murió en aquella cruz y derramó sangre, no derramó agua ni vinagre,
derramó sangre, y que derramó sangre que de cruz es el Hijo de Dios. Y si Dios no tuvo pena con su Hijo para crucificarlo, menos va a tener pena conmigo, que yo no soy nada. Y eso es lo que tenemos que entender, que nuestros problemas y nuestro sufrimiento nos conducen a solamente un camino: a entender a Dios, a buscar a Dios y a alabar su santo y bendito nombre todo el tiempo. Adelante, nuestro pastor. Gracias, mi pastor Román. Siervo Pedro, está en el uso de la palabra. Amén, amén, gracias. Bueno, yo quiero tocar el caso del profeta Habacuc. El profeta Habacuc, mis queridos pastores, él no tenía ninguna responsabilidad, ninguna culpa de lo que iba a suceder. Sin embargo, cuando el Señor le muestra todo lo que va a acontecer en Jerusalén, en Judea, la destrucción que se venía, él lo único que exclama cuando comprende todo el propósito de Dios, él dice: aunque la higuera no eche su brote, ni haya fruto en la viña, falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimentos, falten las ovejas en el aprisco, y que no hayan vacas en los establos, dice: con todo esto yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en Dios de mi salvación. El profeta Habacuc no tenía culpa de lo que iba a suceder, en el castigo de Dios que iba a caer en Jerusalén, pero sin embargo él, cuando comprende todo esto, siente gozo, siente alegría, y le dice al Señor que haga su obra en medio de los tiempos, y que en medio de los tiempos la haga comprender, que se apure, digamos, el juicio de Dios. Entonces, hermanos amados, esto para nosotros como creyentes, tenemos que sufrir, porque es parte digamos, del cristianismo, es parte del camino que tenemos hacia el reino de Dios. Esto no es fácil, no es un camino color de rosa, hermanos amados, es un camino bastante difícil, y hemos visto a tantos que han retrocedido por el primer problema que tienen en la vida. Un segundo problema, ya están retrocediendo, dicen: no, el evangelio no es para mí, el evangelio es difícil. Yo conocí a un joven, mis queridos pastores, conocí a un joven que le tomé mucho aprecio, pero él era hijo de convertido en delincuente, y estaba acostumbrado a tener dinero y gastar dinero. Y el día en que volvió a la iglesia y tuvo que dejar de ser delincuente y empezar, cualquier ciudadano de a pie, que las cosas cuestan, que las cosas hay que ganárselas, se dio cuenta que era difícil y se volvió el robo. Dijo: yo cuando estaba en el mundo tenía dinero, y ahora que soy cristiano, que sirvo a Dios, que toco en el coro, que soy hijo de cristianos, no tengo nada, no tengo, dijo, y se volvió al mundo. Qué triste cuando las personas toman esa decisión, pero realmente yo creo que nunca han conocido a Cristo. El Señor sufrió por nosotros. El Señor ni siquiera, yo recuerdo a esos varones que le decían: Señor, te seguiré a donde quiera que fueres, Señor, déjame que me despida de mi familia y vengo y te sigo. Y el Señor en muchas oportunidades les dijo que la zorra tienen cueva, que los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, el Señor vino y sufrió aquí, sufrió de la pobreza, sufrió el desprecio, vino los suyos no le recibieron. Entonces, acá el Señor fue el que recibió, digamos, todo el ataque, toda la angustia, toda la tristeza. ¿Cuánto más nosotros, que somos sus pequeños hijos, vamos a sufrir por estar en este glorioso camino de salvación, hermanos amados? Y estamos dando la lucha todos los días nos atacan, todos los días nos persiguen, todos los días Satanás está batallando contra nosotros, contra la iglesia, porque servimos a Cristo, porque queremos predicar la palabra del Señor tal como es, porque no tenemos compromisos con nadie, sino que estamos hablando la verdad de su glorioso nombre, de su palabra, a toda criatura, hermanos amados. Entonces, va a ser difícil, no va a ser fácil. Aparte que no nos quieren escuchar, entonces la resistencia es más grande de toda esta gente, pero no es fácil el Evangelio del Señor. Pastor Andrade, que el Señor le bendiga. Gracias, siervo Pedro. Clever, en esta parte tienes el uso de la palabra. El micrófono, Clever. Hermano, es importante. ¿Ahí me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, bueno, Clever.
Es importante saber, hermano, que los caminos del creyente no son fáciles, pero me impresiona bastante la conversión de Pablo, del apóstol Pablo, en el libro de los Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hijos de Dios. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, por una parte, herederos de Dios, y por la otra parte, coherederos con el Mesías. Miren, hermano, lo que yo quiero indicarle a todos los que nos escuchan, tenemos que ser hijos de Dios guiados por el Espíritu. Todo padecimiento que venga, hermano, el que nos consuela es el Paracleto, el Espíritu Santo. Y como dijo mi pastor, es verdad. Unos dicen, mejor estaba cuando estaba en el mundial, que ahora que estoy en el Señor me pasa esto, me pasa el otro, estoy chiro, no tengo. Bueno, son circunstancias que Dios permite para que nosotros nos amemos más en esa área en la cual estamos siendo zarandeados. Por ejemplo, y le pongo bíblicamente, alguien topó el pasaje de Job. Acuérdense que era un hombre rico y Satán, claro, pues tú le das dinero, déjame tocar su dinero, lo dejó pobre, lo dejó chiro. Y Dios le dijo, no toque su vida, solamente lo que tú me estás diciendo, su finanza. Y seguía siendo fiel el hombre. Y después dijo, piel por piel, imagínese usted. Ya vino a tocar su salud, tocar su familia, usted ya se sabe ese pasaje. A lo que yo quiero llegar es que usted entienda que Job en el último capítulo fue el hombre más bendecido. Y como la mujer lo maldijo, la verdad no se sabe si que fue la misma mujer con la que con cosas más hermosa, tuvo más bienes, disfrutó su vejez y vio su generación dejándole toda la bendición más grande que cualquier hombre puede dejar en la tierra. El hombre de Dios va a ser totalmente preparado, armado y equipado y enviado para ser zarandeado también. Dentro del camino ministerial va a venir una zaranda. Si usted entra a leer en la historia bíblica cómo zarandeaban el trigo de aquellos entonces, 700, 600 años antes de la venida del Mesías, cogían un tablón como de 80 o 70 centímetros de ancho por 6 metros de largo y le daban encima de la zaranda hasta que salga el grano. De ahí el grano venía a sufrir un proceso hasta él sacar el germen y el salvado del trigo. Entonces es un proceso. Así es el creyente, va a recibir un proceso. Pero hay un pasaje muy bonito que me gusta en lo particular aquí en 2 de Corintios, capítulo 1. Y acuérdense que las cartas paulinas está el mejor testimonio de un hombre que resista, ¿sí? Reverendas tradiciones, tradiciones y tantas cosas que ustedes ya saben. El apóstol Pablo escribió 14 libros de la Biblia y tenemos que irnos a la fuente para quién es el que nos va a consolar en media tribulación, en medio problema, saber quién. Pero dice capítulo 1 de 2 de Corintios. Voy a leer del versículo 3 para abajo hasta el 4 voy a leer. Dice: bendito Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Miren ustedes, amados hermanos, es importante usted sepa esto. ¿Cómo usted va a consolar a alguien de lo que usted no ha pasado? Cuando usted pasa la prueba, pasa el fuego, pasa esa línea, usted va a consolar a alguien, va a ayudar a alguien. Pero dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Pablo, a pesar de todas las persecuciones que él tenía, él bendecía a Dios. Agradecía a Dios con sus palabras y aconsejaba a la iglesia de Éfeso, de Corintios y muchos hermanos. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor. Imagínese usted. Me impresiona cuando este hombre se convierte, cuando lo bota del caballo
Y escuchen ustedes, él vio la chequina, la gloria, vio la luz, que se quedó ciego. Los otros escucharon nomás. Pero él dice, ¿quién eres tú, oh Señor? Miren usted, inmediatamente se incorporó porque vio lo sobrenatural. ¿Quién eres tú, oh Señor? Este hombre, el verdadero creyente, hermano, si no tiene una verdadera comunión, una revelación de Dios, no van a ser por el Espíritu. Pero este hombre dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, nos va a consolar el Espíritu. Pero dice Pablo aquí, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuele en toda nuestra tribulación. Miren, hermano, nosotros todos hemos pasado por diferentes circunstancias, que son tribulaciones, pero en el momento de esa circunstancia, cualquiera que sea, Dios se tiene que glorificar. A mí me sucedió algo hace algún tiempo con un hijo mío. Me sucedió un funcionario de la parte gubernamental, y una batida, no lo reconocí, lo detuvieron y me golpearon como a las 4 de la mañana a la puerta de mi casa. Sin embargo, hermano, ya el asunto ya estaba ante la Fiscalía del Estado. Hermano, yo lo único que me puse afuera de la Fiscalía, afuera de la Fiscalía. Señor, te lo entrego a mi hijo. Haz lo que tú bien creas que es conveniente. Y en eso sale un policía, un sargento. Le digo, mi sargento, 7-3. Entonces eso es un saludo protocolario a nivel de institución policial. Y me dice, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Le digo, mire, necesito saber cuál es el fiscal que está de turno. Y me dice fulano de tal. Yo le digo, ¿cómo desearía? Le digo, ¿cómo desearía conocerlo a este señor fiscal? Me dice, yo tengo el teléfono. Me dice, pastor, me dice el policía, y me lo da el teléfono. Imagínense usted. Yo inmediatamente cogí, marqué y le expliqué lo que estaba pasando. Y me dice, pastor, tranquilo, su hijo hoy está afuera. Pero miren usted, ¿quién me consoló en ese momento? Yo me entregué, Señor, te lo entrego. Haz lo que tú creas conveniente. Yo nunca había visto en mi vida a este fiscal, jamás lo había visto. Sin embargo, este fiscal me retornó la llamada y me dice, pastor, tranquilo, usted es un hombre de Dios y su hijo está afuera. Así, fue inmediato. No pagué abogado, fue tremendo. Entonces, Pablo nos dice y nos enseña que Dios es el Padre de toda consolación y nos consuela en nuestras tribulaciones. Yo estaba pasando por una tribulación, pero miren ustedes, no porque somos ministros, somos exentos de que pasemos cualquier circunstancia con cualquier miembro de nuestra familia, así sea nuestra esposa, nuestros hijos o algún pariente. No es porque hayan pecado. Algo verdadero dijo el pastor. Ay, que ya pasó una enfermedad, ¿qué pecado habrá cometido para que esté enfermo? O si pasa una necesidad, ¿qué pecado habrá cometido para que no tenga para comer? No es así, no es porque haya pecado, sino es para que Dios se glorifique y nos está probando en todas las áreas de nuestra vida para ver en dónde está puesta nuestra fe y nuestra confianza. Acuérdense que Hebreo dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo simplemente puse mi convicción y la certeza en el Señor. Yo no lo conocía, puse la fe en Él. Te lo entrego, Señor. Imagínese usted tener una tribulación tan fuerte y no saber cuál es el Dios que nos puede consolar. A la verdad, muchas veces nos refugiamos en todo, menos en Dios. Nos refugiamos en cualquier persona, menos en Dios. Yo le indico a los hermanos, hermano, usted viene a golpear la puerta de mi casa, usted me invita a su casa, usted viene al templo. Yo no soy Dios. Yo puedo orar por usted, sí, pero usted tiene que hacer su parte también, porque a la verdad, uno lo que enseña el mensaje para que el creyente sepa cómo conducirse en esta tierra santa y piadosamente y tenga y sepa en quién confiar. En uno como pastor tienen que honrar, obedecer según el evangelio, pero tienen que confiar en Dios que los consuela y los saca de cualquier problema y de cualquier tribulación. Los grandes hombres de Dios sufrieron tribulaciones, problemas,
fueron crucificados hasta de cabeza, fueron apiedrados, recibieron persecuciones. Imagínense, hermano. Entonces, Pablo nos dice que nos consuelen todos, consolar a los que están en cualquier tribulación. Hermano, el hombre de Dios que es probado es porque vino una bendición sobre él, para esa bendición derramar sobre otra persona y pueda ayudar a esa persona. Porque ¿cómo uno va a dar una consejería matrimonial o familiar o conyugal o a la juventud si nosotros no somos consolados en estas áreas? Tenemos a través del Espíritu Santo por medio de su palabra y apoyarnos en hombres y en mujeres que en realidad sean totalmente cristocéntricos, sean totalmente que tengan la doctrina del Señor. No es que mi suposición o yo digo esto, no. Vamos a la fuente que dice la Biblia. ¿Quién es el que te consuela? ¿Quién es el que te da esperanza? ¿Quién es el que te da paz? ¿Quién es el que te da el dominio propio? Se llama el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso es importante, amados hermanos, todo lo que nos ven, que usted tiene que nacer por el Espíritu, leer las Escrituras, que se le revele a su vida. Y si usted está cometiendo algún error o usted confía en Pepito o Juan de los Pilotes, sepa lo que usted tiene que confiar es en Dios. Vaya a la fuente, vaya a la Biblia. ¿Quién lo consuela? La palabra, lo redarguye el Espíritu Santo, lo convence y lo convierte. Hay mucha gente solamente convencido que creen en un Dios soberano, pero no convertido a ese Dios. Acuérdense que el apóstol Pablo fue un erudito en la Torá y fue educado a los pies de un sumo sacerdote llamado Gamaliel. Y cuando él se convierte a Cristo, él dice, lo que tenía por conocimiento lo tengo por pérdida. En una Biblia ampliada española dice, lo tengo por estiércol. En pocas palabras, el conocimiento que él tenía no tenía revelación. Cuando ya viene, se le revela a Jesucristo, lo arrebata también al tercer cielo. En la vida de este hombre no fue la misma. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios de consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para también ir y ayudar a otras personas, para que usted le enseñe, los guíe cómo deben de salir de aquel problema o de aquella circunstancia y ponga su confianza en el Señor. Y es verdad que podemos orar, es verdad que podemos aconsejar, es verdad que podemos ayudar, pero yo no los voy a ayudar a que tengan comunión con el Espíritu Santo. Eso es personal, eso es una cuestión personal de cada ser humano. Tenemos un Dios de toda misericordia y de todo consuelo. Amén. Amén, mi pastor Clever. Sin duda alguna, se demuestra el poder de Dios, se demuestra la intervención de nuestro Padre Eterno cuando un hijo suyo está en diversas circunstancias. Y como testimonio que ha contado el pastor Clever, yo también he sido testigo de la mano de Dios, como le ha bendecido de gran manera a mi hermano. Pero yo me quiero referir en esta última parte del programa, faltando 30 minutos, ya aquí unas preguntas para cada uno de mis panelistas. Me voy a referir concretamente a lo que dijo mi hermano Pedro hace un rato, que muchas personas vienen a los pies de Cristo o se hacen cristianas porque creen que les va a ir muy bien. ¿Ya? Pero claro, yo supongo que también ellos no tienen de todo la culpa. ¿Por qué? Porque los predicadores no le han dicho toda la verdad, simplemente le dicen una parte. Ven a los pies de Cristo que te va a llover las bendiciones. Sí, eso sí es verdad, pero también es deber nuestro como siervo de Dios indicarle toda la palabra de Dios, que así como te va a llover las bendiciones, así como has aceptado a Cristo, también el maligno y sus secuaces, los demonios, se van a levantar contra ti, mis queridos hermanos, para que nosotros y para que tú no sigas avanzando en el Señor, mis queridos hermanos. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esto. Y aquí va la pregunta para mi hermano Rafael y para mis tres panelistas aquí presentes. ¿Por qué será que las personas, ¿verdad?, piensan que van a estar prósperos ya porque son cristianos, van a obtener su casa, van a tener riqueza, no van a tener problemas cuando vienen a los pies de Cristo?
¿Y por qué también, aquí viene la segunda pregunta, y por qué también muchos predicadores, muchos pastores, muchos líderes, muchos hermanos no dicen la verdad completa de la palabra de Dios? Pastor Román. La primera tiene una connotación fácil, porque no leen Biblia y escuchan al payaso que está en el altar. Es el primero que no hay que decirlo así. Porque la persona que lee Biblia va a reconocer si el tipo que está en el altar, el payasito, es un varón de Dios o un payaso más que el diablo utiliza en el altar. Y eso es lo que tenemos hoy en día, payasos. Amén, siervo, amén. Payasos que lo único que hace es tirar son 2 o 3 chistes para que la congregación esté contenta. Ay, qué lindo predicó el pastor. Mire, eso es un charlatán, un hijo del diablo. Y hay que decirlo así. Cuando el pastor verdadero se levanta y se pone a hablar de la Biblia y esa palabra comienza a penetrar tu corazón y comienza a molestarte tú mismo, tú sabes que ese es el Espíritu Santo te está hablando porque tú estás en un camino equivocado. Pero es más fácil para mí usar palabras de filosofía, decirle a la gente que Dios es bueno, Dios es tan bueno que mira, yo no tengo nada, tengo 4 autos de lujo, una mansión. La gente quiere eso porque eso es lo que quiere escuchar la gente. Nadie quiere escuchar que si tú no te conviertes te va a llevar el diablo. Eso nadie lo quiere escuchar, pero es la calidad. Entonces, la gente llega a este punto de que si yo le hablo bien bonito a las personas y busco las palabras de filosofía griega, le va a llegar. Y es verdad, le va a llegar. Pero cuando tú tienes un hermano que sabe de Biblia, cuando tú tienes un hermano que Dios lo utiliza, ese hermano se convierte en un estorbo para lo que tú quieras hacer. Al final las arcas de tu bolsillo con dinero ajeno. Y al final del camino lo que te espera es muerte. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Es más fácil predicar a la gente que Dios es un Dios de amor, que es un Dios próspero, que es un Dios sanador, que decirle a la gente, mire, si usted entró con cáncer por esa puerta acá, hay una posibilidad que tengo que decirte que si no la voluntad de Dios no te va a sanar, te va a morir. No se la van a decir. Pero no es que te mueras, sino que tu alma sea salva. Eso es la parte importante que no lo dicen. Pero si me puedo predicar que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de mis oportunidades, pero depende de mí, de yo pasar por el fuego, y creer que en ese fuego no me voy a quemar porque Dios me va a cuidar, entonces mejor me quedo fuera de la iglesia porque yo no pienso pasar tribulación a cuenta de una persona que ni veo. Y estas son las cosas que están pasando hoy en día. Es por eso que la iglesia está como está. Por eso que la gente no creen en la iglesia, porque hay tanta hipocresía en la iglesia. La iglesia, primero tiene, aunque muchos pastores no lo quieren aceptar, es un hospital. Por ahí entra mucha gente enferma y incluso tú tienes gente todavía con cáncer espiritual que son miembros de la iglesia, que lo único que han hecho es vivir su vida amargada porque nunca se convencieron que había un Dios que hacía muchas cosas. Nunca se convencieron que Jesucristo fue el factor importante y la llave para entrar al camino y llegar ante Dios. Eso no lo explican. Eso no lo explican. Ellos te quedan con la Trinidad, pero no te explican cuál es el valor de la Trinidad. No te hablan cuál es la función de cada uno. Entonces, ellos te ruedan con eso y la gente, como no tienen una contestación porque no leen Biblia, porque son analfabetos, no quieren leer la Biblia, pues no pueden entender lo que el pastor está diciendo. Entonces, estas son las cosas que mortifica cuando el pastor, que es un siervo de Dios, que lleva el poder del Espíritu Santo, comienza a hablar. Entonces la casa se vacía porque ese pastor es rudo hablando. No es que es rudo, es que la palabra conforta a uno, es que la palabra hiere a uno, es que la palabra te llega al corazón y te hace entender que tú estás mal, pero como yo no quiero aceptar que estoy mal, a mí no me falta el Señor, yo no quiero aceptar, ¿para qué yo quiero aceptar a Jesucristo en mi vida? Es lo que dice la gente. Si yo tengo dinero y tengo salud, pero amor te costaste, te dio un infarto, te moriste, y lo que te está esperando es el diablo con un abrazo más grande y un afilado que te va a comer. Y eso es lo que la gente no quiere explicar. Pero es más fácil hablar por palabras bonitas. Es más fácil decir que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también fue consumidor. Dios te da 1000 oportunidades, pero va a llegar las 1001 que no te la va a dar. Ahora mismo, cuando tú lees
en Juan capítulo 9, versículo 1 al 4, te dice que a Jesús pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que haya nacido ciego? Mira la ignorancia, cómo están llegando ahí. ¿Quién pecó para que naciera ciego? Pero Jesús le dice una cosa muy importante. No es que pecó este ni su padre, sino que es para que la obra de Dios se manifieste en él. Y si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tú tienes que pasar por un sufrimiento, por una necesidad, donde tú vas a pensar que tú no vas a sobrevivir lo que está pasando y va a ver la gloria de Dios. Si no me crees, comienza a leer la Biblia de Génesis y termina en Apocalipsis a ver cuántos de estos varones que Dios llamó conforme a su corazón, que lo llamó su amigo, que lo veía que era un potencial grande, no pasaron por el filo de la espada, donde ellos vieron que lo perdieron todo, pero al final del camino vieron la gloria de Dios en su vida, porque nunca tuvieron una experiencia con Dios. ¿Tú quieres una experiencia con Dios? Esto no lo dice. Pues mire, va a pasar el trato en algo de tu vida. Va a llorar, va a sufrir. Si eres gordito colorado, te va a poner hinchi flaco. Pero al final del camino, creíste, te sometiste, buscaste y encontraste la gloria en tu vida y a ver cómo Dios se glorifica de una manera especial en tu vida. Por eso que el papá de los pollitos me dice que siempre me estoy sonriendo, porque yo tengo un gozo en mi vida, porque a pesar de mis fricciones, mi meta final es la gloria de Dios. Y eso es algo que nadie me lo va a quitar, y eso es algo que yo lo voy a predicar y le voy a decir. Yo he pasado 60% de mi vida en trago amargo y 40% en goce, pero de mi 100% de mi vida la he pasado en paz, porque he visto la gloria de Dios en mi vida. Y esto es lo que la gente no quiere escuchar. Lo que quieren escuchar es el payasito en el altar hablando, haciendo chistes innecesarios. Incluso hoy en día han cogido de que no quieren nadie en los altares para que la gente dance y todo un chismo en el altar, y el pastor, la palabra de Dios, que representa la palabra de Dios, está sentado en un banco. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. O somos o no somos, estamos o no estamos, creemos o no creemos. Y esto pues es lo que está pasando hoy en día. Por eso la gente se la hace más difícil de llegar a la iglesia cuando tú tienes un pastor que es un siervo de Dios, que está ungido y que lee la palabra y que obliga al hermano a leer la palabra. Dios le bendiga. Gracias, Pastor Román. Siervo Pedro, la misma pregunta. Repítame la pregunta, siervo. Claro que sí. ¿Por qué hay personas, verdad, que creen que porque llegan a los pies de Cristo, porque se hacen cristianos, ya creen que todo les va a ir bien? Y también la segunda pregunta, ¿por qué existen muchos siervos de Dios que al predicar no le predican completo la palabra de Dios? Que así como el Señor te va a bendecir, así también el maligno se va a levantar para robarte esa bendición. Siervo. Amén, amén. La verdad, creo que concuerdo con el pastor Román de que los ministros hoy en día, los predicadores de estos tiempos, no están entregando el mensaje como corresponde. Generalmente comienzan a tomar el mensaje de Abraham, que Dios lo bendijo, toman el mensaje de Salomón cuando pidió sabiduría y el Señor le dio riquezas, y comienzan tipo de mensaje, de llevarlos por el lado financiero, de la bendición, de que no van a tener problemas. Y yo creo que los ministros hoy en día, muchos ministros que se han ordenado en el mundo, es fácil para ellos predicar esto, para que no se le vaya a la gente, para tener iglesias llenas, pero realmente, si pensamos, ¿esas personas realmente son salvas? ¿Pensamos, esas personas realmente han nacido de nuevo? ¿Pensamos, esas personas conocen a Cristo de verdad? Porque están llevando un evangelio light, como decimos en Chile. No quieren conocer al Dios de la justicia, no quieren conocer al Dios fuego consumidor, no quieren conocer a ese Dios poderoso. Simplemente están allí en un mensaje liviano para que no se me vayan las almas. Y, pucha, hermano Pedro, que predica duro. Dicen algunos cuando escuchan un mensaje, digamos, tal como es,
Entonces yo creo eso mis pastores, creo que es la responsabilidad de los líderes de estos tiempos que no están predicando. Entonces yo creo que la carga que van a recibir ellos un día, el castigo que van a recibir va a ser grande, porque se han callado el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del cambio, el mensaje de sin santidad nadie verá a Dios, el mensaje de nacer de agua y de espíritu. Entonces estamos viendo que están ocultando el verdadero mensaje del Señor para introducir mandamientos de hombre y tener iglesias llenas, realmente llenas por un tema económico, un tema de dinero, un tema de armarse de un nombre, pero realmente han dejado el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que estos creyentes les gusta este tipo de mensaje, les gusta el mensaje fácil, entonces por eso creo que se están, digamos, yéndose por un lado más liviano, y cuando uno les predica la verdad, cuando uno les dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, es un mensaje que a ellos les produce espanto, rechazo y temor, porque no quieren conocer la escritura, como dice la palabra. Yo quisiera tomar el ejemplo de David. David cuando estaba en sus mejores momentos, cuando era un hombre espiritual, en un momento dijo David en el Salmo 55, dijo, ¿quién me diese alas como paloma, volaría yo y descansaría? Ciertamente dice, huiría lejos. Es porque el salmista estaba pasándola pésimo. Lo estaban persiguiendo, lo estaban, por haber hecho la obra de Dios, lo perseguían, lo declararon forajido. No fue fácil, siendo un rey ungido, pero todavía no era el rey ya que había tomado posesión, pero sin embargo era perseguido y él dice que huiría al desierto y moraría allí, ahí estaría tranquilo. Pero como dice nuestro pastor Román, quizá yo me siento un poco, digamos, representado por su vida, porque también yo creo que del 100%, el 60%, quizá un poquito más, han sido angustia, han sido dolor, ha sido tristeza, ha sido llanto, pero he estado en paz, he estado en comunión y he sido consolado por el Señor. Pero, amados hermanos, y eso me motiva a seguir predicando. Muchas veces a mí me dicen, pero ¿de dónde sacas fuerza para seguir predicando? El año pasado a mí me pusieron por sobrenombre Job, porque me pasaron muchas malas cosas en mi familia, muchas malas cosas. Pero seguimos aquí, seguimos hablando de Cristo, seguimos predicando, porque dentro de mi vida está aquel que tiene todo el poder, aquel que me motiva, aquel que me levanta todos los días para que hable de su nombre, hable de su palabra, pero el Evangelio es difícil y estamos siendo probados. Y como muchas veces, como David, quisiera huir lejos y descansar, pero el descanso lo tenemos en el Señor a través de su Espíritu Santo. Entonces, volviendo al principio, mis queridos pastores, es responsabilidad de los líderes actuales que están predicando tan livianamente. No le están diciendo la verdad al pueblo. Y esa canción que a mí me gusta mucho de Lily Goodman, que dice, nadie me dijo que la espera sería larga. Nadie me dijo que este camino iba a ser de espina, iba a ser de dolor, y que al final del camino, cuando el Señor me diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces estamos caminando por un sendero, por un camino angosto, un camino difícil, un dolor. Sin embargo, al final vamos a tener la corona de vida. Pero la gran cantidad de creyentes que hay hoy en día en el mundo está escuchando un evangelio fácil, un evangelio de hombre, un evangelio bonito, para que no se espanten los hermanos. Y realmente estamos viendo que cuando venga el Señor, iglesias completas, con ministros, se van a quedar aquí, porque nunca quisieron hablar la palabra del Señor tal como es. Hermanos amados, que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias, siervo Pedro, por sus palabras. Pastor Clever, tiene el uso de la palabra con esta pregunta también. Clever. Parece que se le congeló la imagen al Pastor Clever. Pastor Clever, Pastor Clever. Bueno. Menos enseñan cosas naturales.
No se escucha. Ya se perdió de todo en a probar las cosas desordenadas, pero dice aquí en el libro de Colosenses, capítulo 3, si pues fuiste resucitado juntamente con el Mesías, buscar las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Morir pues lo terrenal, en morir todo el desorden, todo lo malo que ya hemos vivido. Es importante saber que ya se habla de todo, casi menos de Jesucristo, del Espíritu Santo, peor del Padre. Enseñan otras cosas que no están infundadas en la realidad del Evangelio de Jesús. Lo importante de todo esto, mis amados hermanos, que en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 19, dice, pero de todas ellas me librará Jehová. Amén. El salmista aconteció en su vida personal, pero dice que son muchas, no las clasifica, no podemos decir X, Y, Z. A muchos de nosotros que quizás en las iglesias o en los ministerios no nos enseñan cómo vivir en el Señor aquí en la tierra, cómo conducirnos para que de todas esas aflicciones el Señor nos saque. Pero Pedro dice, hacer morir lo terrenal. Hay muchas cosas que yo les puedo hablar, como habla en este pasaje, de las áreas en las cuales todos tenemos que hacer morir. No es que dice, Dios va a hacer morir lo terrenal, no. Dice, hacer morir lo terrenal. Eso es una cuestión personal, para que el creyente sepa en quién está poniendo su fe y en quién está poniendo su mirada. Por eso Pedro dice, si fuiste resucitado juntamente con el Mesías, buscar las cosas de arriba. Imagínense las cosas que están en el reino de los cielos, hermano. El Padre nuestro que estás en los cielos, hermano. Mover la mano del Padre que está en las alturas. Cualquiera. Todo es por el Espíritu. De majestuosidad en las alturas, que estás en los cielos. Imagínense ustedes. Ya no enseñan eso, no enseñan cómo entrar a buscar a este Dios sublime, a este Dios majestuoso, para que Él haga morir lo terrenal en nosotros, poniéndonos el querer o el hacer en nuestra vida, cada día de nuestra existencia. Por eso tenemos que cada día nosotros aprender y saber que juntamente con Cristo somos sepultados para andar en una nueva vida. Pero eso es personal, eso no es porque usted se congregue o porque el pastor venga ahora le ponga la mano, no. Eso es una cuestión personal. Pero como David dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas me librará Dios. Ya se enseña de todo, menos cómo el creyente sepa conducirse en su casa, con los suyos. Peor con la iglesia. La Biblia dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Cristo? Si este redil que Dios nos ha dado, esta pequeña iglesia, nosotros no hacemos morir lo terrenal en nuestras propias vidas personales, en especial yo, para conducirlo al resto que mueran, no puedo hacer que lo de afuera escuchen el mensaje para que también vean en lo que yo morí un día. Pero es importante, mis amados hermanos, este tema de esta noche, de los padecimientos, o por qué Dios permite los sufrimientos. No es que Dios lo permite. Dios da, acuérdese que Dios es un Dios permisivo. Él permite todo en cuanto usted lo permite primero. Y acuérdese que Job, como él, del libro de Samuel, oraba por sus hijos, pero no los corregía a sus hijos. Y Elí, Ovnis y Fini, que eran los hijos, que estaban a la entrada del templo, sus hijos, y se acostaban, dice una versión, con las hermanitas que entraban al templo. Pero Elí no los corregía. Solamente le decía, mira, no está bien lo que estás. No lo disciplinaba,
lo dejaba que ministraran en la hora del incienso, en la hora de la adoración, y lo dejaba porque eran sus hijos. Ya se enseña de todo, menos ser reverente ante Dios y a quién se le debe permitir estar en un altar y a quién no se le debe permitir. Por mucho que yo sea pastor, y si mis hijos no están ordenados como tiene que ser, yo no los puedo colocar en un grado honroso en un altar. Pero Elí lo cometió. Y ya usted sabe lo que le pasaron a los hijos de Elí, a Oni y a Fini. Murieron en la batalla. Y eso causó una consecuencia que una de las mujeres de estos jóvenes también murieron en el momento que alumbraron y dieron a luz. Entonces, son cuestiones que ya no se enseñan. Se enseña de todo, menos cómo tiene que ser ordenado desde la casa, la cabeza, el cuerpo y los miembros. El hombre, la mujer y los hijos. Ya no se enseña. Se ha perdido muchos valores. Pero es importante saber a todos los hermanos que nos están escuchando. Usted está viendo este programa para ser restaurado usted su vida y que sepa que el creyente va a sufrir como cristiano. Dios lo permite porque usted lo permite primero. Dios no va a permitir algo que usted no quiera que permita que usted pueda estar haciendo. Dios va a decir, le dijo a Job, tócalo, pero menos a él. ¿Por qué? Porque sabía Dios que Job era muy fiel, a pesar de que se le iba a venir, él nunca iba a blasfemar sobre Dios, ni iba a hablar mal de Dios, pero tuvo padecimiento. Entonces vamos a salir de toda esta siempre y cuando pongamos nuestra mirada y nuestra fe en el Mesías, en el Hijo de Dios. Amén. Gracias, Pastor Clever, por sus palabras. Ya en este tiempo quiero referirme rápidamente a lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 5, verso del 1 al 5. Y le doy lectura rápidamente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí viene el versículo que nos estamos tratando en esta tarde, en esta noche. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en la tribulación. Entonces, a mí me impresiona esta parte del versículo 3, donde dice que nosotros debemos estar con gozo y gloriarnos cuando estemos en las tribulaciones. Cuando viene ese tiempo de angustia, de persecución, inclusive de aflicciones, nosotros debemos estar con gozo en el Señor, mis queridos hermanos. Y yo he estado analizando qué quiere decir esta palabra tribulaciones, y son presiones, son circunstancias que entran a tu vida, ¿sí? Pero, ¿por qué será que Dios lo permite? Sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia. ¿Y por qué es necesario que todo cristiano también tenga esa paciencia, mis queridos hermanos? Porque a través de la paciencia nosotros vamos a heredar, mis queridos hermanos, escúchenseme bien, vamos a heredar las promesas de nuestro Padre Eterno. Y así me enseña el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, dice la palabra, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Amén. Mis queridos hermanos. Y podemos sumar también otro versículo rápidamente, Hebreos capítulo 10, verso 36, donde dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, la voluntad de Jehová, obtengáis la promesa de Él. Entonces podríamos resumir, mis queridos hermanos. Y si un cristiano no tiene paciencia, mis queridos hermanos, no ha sufrido aflicciones, es porque no ha sufrido por Cristo. Tan sencillo como eso, mis queridos hermanos. Y como yo le hice en mi intervención al inicio de la programación, que lo primero que se viene al cristiano cuando acepta a Cristo son las circunstancias adversas a nuestras vidas. Son problemas, son circunstancias que se vienen para estorbar nuestro camino y nuestro avance en el Señor, mis queridos hermanos. Por eso es necesario que nosotros entendamos que la paciencia es una prueba que nos da el Señor, mis queridos hermanos. Entonces, para resumir, les podríamos indicar, mis queridos hermanos, que las aflicciones son permitidas por nuestro Creador para que en el momento de las circunstancias, los problemas, nosotros lo busquemos solo a Él. No busquemos al hermano, no busquemos al psiquiatra, no busquemos al vecino, busquémoslo a Dios, porque a través del Santo Espíritu nos va a dar el discernimiento que nosotros necesitamos, mis queridos hermanos.
Bien dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, que tanto lo he predicado, mis queridos hermanos. En el versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. Y en este versículo también nos da la contestación. ¿Para qué? Para probarte, a ver cómo están tus pensamientos, a ver si estás tú realmente haciendo la obra de Dios. Por eso que te aflige el Señor, mis queridos hermanos. Para que nosotros nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón. Y otro motivo que me enseña la palabra de Dios es que las aflicciones son permitidas porque Dios nos está educando, mis queridos hermanos. Bien nos dice el Salmo 32, verso 8, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que tú debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Vean qué preciosa y tremenda promesa que nos da Dios en este Salmo 32. Dice que nuestro Padre Eterno nos guía en el camino, nos instruye, nos muestra la verdad que es en Cristo Jesús, mis queridos hermanos, y nos da consejos a través de su palabra, por supuesto. Pero hay muchos hermanos que se desvían del camino. Hay muchos hermanos que no quieren seguir los caminos de Dios y siguen sus propios caminos, su propio pensamiento y su propia voluntad. Allí es que cuando vienen los sufrimientos, mis queridos hermanos, ¿verdad? Porque se han apartado de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de nuestro Creador, mis queridos hermanos. Entonces, sin duda alguna, una noche de bendición, una noche de edificación, a pesar que hemos tenido un pequeño inconveniente en cuanto al audio, al internet, pero Dios, en su infinita misericordia, permite que esta programación, Descubriendo la Verdad en Cristo, se mantenga al aire, porque es necesario. ¿Y para qué? Para los que nos están escuchando, sea edificada sus vidas y sigamos creciendo y avanzando en el Señor Jesús, pues ese es el objetivo. Y aquellos amigos que nos están observando y que aún no han aceptado a Cristo, este es el tiempo de hacerlo. No esperes mañana. Es hoy, mis queridos hermanos. Por eso le voy a pedir a mi pastor Clever, que nos haga brevemente una oración de fe para todos aquellos amigos que aún no aceptan a Cristo, que aún no se deciden, mis queridos hermanos, y tomen esa decisión importante en su vida, de aceptar a Cristo en su vida. Pastor Clever. Pastor Clever, está en el uso de la palabra. No sé si me escucha. Creo que no me escucha. Siervo Pedro, si nos ayuda, por favor. Hola, Clever. Está muteado. Bueno, Siervo Pedro, usted nos ayuda, por favor, con la oración de fe para aquellos que no han aceptado a Cristo todavía. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, Dios eterno. Te rogamos, Señor, en esta noche, Dios eterno, a todas estas personas que han escuchado este programa, que lo escucharán más adelante, Señor. Yo te ruego, Señor, que usted pueda tocar los corazones, Dios eterno, porque aquí, Señor, el único que convence de pecado, Señor, es tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor amado, que tu Espíritu, Señor, comience a obrar en los corazones de tantas personas que necesitan conocerte de verdad. Señor, en nuestras propias iglesias, Señor, hay gente que te necesita conocer. Yo te ruego, Señor, que usted abra los entendimientos, que usted toque los corazones, Señor, que usted, Señor amado, use sus ministros, Señor amado, para que la palabra, Señor, entre a los corazones, Dios eterno, y produzca el cambio, Señor amado. Muchas gracias. Te pedimos todo esto en ese glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, sea glorificado por siempre. Amén. Bien, amados santos de Dios, rápidamente ya para despedirnos. Pastor Román. Amén. Últimas palabras. Alex, voy a terminar con un salmo, Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas segarán con regocijo, aunque vayan llorando, el que lleva la preciosa semilla volverá cargando su gavilla con regocijo. Amén. Todos los que de una u otra manera han sufrido cualquier problema, aquí está una promesa para cualquiera que esté pasando cualquier tribulación.
Las lágrimas son como una semilla que botarán su fruto en su tiempo. Busquen del Señor, llénense de la presencia del Señor, derrame su alma, deje que el Espíritu los ministre para que todas lágrimas caigan en el redoma del Señor y bote fruto a su tiempo. Conmigo, su amigo y servidor Pastor Rollave, será para la próxima semana, si Dios lo permite. Amén. Gracias a Pastor Clever por su intervención en esta noche. Pastor Rafael. Sí, yo quiero dar un mensajito a todos los pastores que me escuchan, a todos los ministros, los evangelistas que me escuchan, que le apasiona llevar el mensaje de Dios y el evangelio de Jesucristo a vida. Cuando usted se pare frente a un público, recuérdese de una cosa, que Dios te va a juzgar por lo que tú no dices, por buscar más alma y llenar tu iglesia y no decir como la palabra dice completamente, sino utilizar textos para sacarlo fuera de contexto para llevar un mensaje equivocado. Hay que decirle la verdad a estos feligreses, hay que decirle la verdad a estos hermanos que no tienen esperanza, que llegan a una iglesia buscando una solución espiritual en su vida. Y hay que decirle cómo es. Hay que decirle que 1 más 1 es 2. Y eso es, hay que decirlo así, cuando tú eres un pastor que eres ordenado por el Espíritu Santo y no por el hombre, lo vas a hacer. Así que, amado hermano, muchas veces los sufrimientos de esos feligreses es por culpa de nosotros, porque no le decimos las cosas como son. No le explicamos en qué lío se van a meter cuando aceptan a Jesucristo como su Salvador. No le explicamos a ellos cómo defendernos bajo la sombra del Altísimo cuando estas cosas vienen. Hay que explicarle a ellos que la gallina, cuando quiere defender su polluelo, los mete debajo de su ala y no es quien toca la gallina porque pica duro. Si no, meterle el dedo a una gallina cuando tenga pollitos al lado, después como ella lo va a defender con su vida. Porque son responsables de ellos. Nosotros somos responsables por cada oveja que se pierda. Le tenemos que dar cuenta a Dios por cada una de ellas. Y este es tiempo de que nosotros nos pongamos las pilas y los pantalones espirituales bien puestos y comencemos a hacer lo que Dios nos está mandando a través de su palabra. Y no lo estamos haciendo. Así que es tiempo de levantarnos, es tiempo de llevar el evangelio verdadero de Jesucristo y dejemos ya las cuestiones de tirar las cortinas para que llevamos el evangelio a media, las partes más bonitas. Vamos a llevar las partes como son, las bonitas y las que no son tan bonitas tampoco. Hay que llevarla, hay que decirla, y el que no le guste, problema de ellos. Pero nosotros como ministros de Dios y evangelizadores de Dios y portavoz de la palabra de Jesucristo, tenemos que ser como Jesucristo hizo. Jesucristo nunca le dijo a los discípulos las cosas bonitas. Vivieron y vieron los milagros, pero Jesucristo también le dijo a ellos, hey, cuando yo me vaya aquí, ustedes van a coger por su vida por causa de mi nombre, pero yo estoy con ustedes todo el tiempo. Y eso es lo que tenemos que decirle a ellos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos gozosos, ¿verdad? Porque estamos llegando ya a sobre 800 a 1000 personas ya semanal, cuando comenzábamos con 100 y pico a 200. Así que la palabra ya está llegando y la gente le está gustando lo que nosotros estamos hablando y lo que nosotros estamos evangelizando aquí, porque no estamos hablando aquí libritos de amores, ni ninguno nosotros nos metemos a payasos a estar diciendo payasadas, sino estamos evangelizando como personas serias, como obreros y guerreros de Jesucristo. Dios me le bendiga y Dios me lo guarde. Amén, pastor. Gracias por esas benditas palabras. Sin duda alguna, esta programación Descubriendo la Verdad de Cristo es pura Biblia, mis hermanos, pura Biblia. Siervo Pedro, tiene en el uso de la palabra. Gracias. Se me había cortado el internet, pero aquí estoy de vuelta. Así nos dimos cuenta. Sí. Bueno, yo quiero agradecer a nuestro pastor Denis Díaz, que está conectado con la radio Dimensión Apostólica, la 106.3. Y bueno, estamos saliendo al aire por todo lo puedo en Cristo y adoradores de Jesús, y Cristo es poder. Estamos contentos por eso. Yo quiero reflexionar en las últimas palabras. El salmista en el Salmo 119 dice en el verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muchas veces el Señor nos va a poner en esos aprietos, nos va a poner, digamos, ahí contra las cuerdas, cuando a un boxeador lo tienen en las cuerdas, muchas veces nos van a tener en las cuerdas para que entendamos los estatutos del Señor.
Así que, hermanos amados, ministros, sigamos adelante predicando esta verdad. Recordemos lo que el Señor le dijo a Ezequiel, que si él no hablara, la sangre de aquellos iba a caer sobre la cabeza de Ezequiel. Yo creo que hoy tenemos que ser valientes y decir el Evangelio tal como es, se enoje quien se enoje, se vaya quien se vaya, se moleste quien se moleste, pero tenemos que tener nuestras cabezas limpias y de haber hecho bien el trabajo que el Señor nos encomendó. Muchas gracias por esta invitación. He tratado de reemplazar a mi buen amigo José Giler, pero no alcanzamos a llegar, digamos, al nivel que tiene nuestro pastor. Que el Señor le bendiga mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Amén. Gracias, siervo Pedro, por sus palabras y gracias también por tratar de reemplazar al hermano, que aquí lo extrañamos. Esperemos Amén. que esté pendiente y la próxima semana la tendremos aquí con la bendición de Dios. Gracias, mis amados hermanos en diferentes lugares del mundo que nos han estado tanto observando por las redes sociales como escuchando en las diferentes emisoras cristianas. Gracias, que el Señor me los bendiga, los llevo en mis oraciones, en mi corazón, y que Cristo cada día siga formándose en nosotros. Sean bendecidos. Mis queridos hermanos, nos despedimos. Hasta la próxima, cuando Dios así lo requiera. Dios los bendiga a cada uno. Amén. Que Dios les bendiga.